actualidades de Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, estamos en el canal 20 de Televisión Digital Terrestre, en el canal 33 y 733 de Movistar. Vamos con las 5 del día. Son las 5 principales noticias que usted tiene que conocer para iniciar el día muy bien informado. Y este segmento llega por cortesía de Deli Bakery. Qué rico como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery. Vamos con la primera noticia. No soy Pedro Castillo. ¿Quién dijo esto? José Gerí admite error por reunión en Chifa, pero descarta actos irregulares. En medio de la creciente presión del Congreso, el presidente encargado se refirió a la polémica reunión extraoficial que mantuvo con el empresario chino Xi Guoyang, aunque reconoció un error de forma en el encuentro. Se distanció de las comparaciones con el caso Zarratea, asegurando que su gestión no repite las prácticas del pasado. Y continuamos con la segunda noticia y sigue la ONG de izquierda IDL mandando en el Perú. Fernando Rospigliosi estalla por decisión judicial que libra a IDL de la ley APSI. El Poder Judicial está controlado por la mafia caviar, expresó el titular del Parlamento. A través de su cuenta de la red social X, el presidente del Congreso manifestó que el Poder Judicial no aplica las leyes, que no le gusta a la mafia caviar precisamente porque está controlado por la mafia caviar. Ello tras conocer la decisión judicial que libró a la ONG de izquierda IDL de la aplicación de la ley APSI, que permite fiscalizar los fondos que reciben esos organismos desde el extranjero. Vamos con la tercera noticia. Hernán Garrido Leca: hay un incentivo perverso en Indecopi para privilegiar imposición de multas. El economista y escritor Hernán Garrido Leca rechazó la fuerte multa de Indecopi a una editorial por un ejemplar con 4 errores de compaginación. Mencionó que el organismo estaría actuando con incentivos equivocados al imponer sanciones económicas desproporcionadas en lugar de concentrarse en problemas más graves como la piratería de libros. Vamos con la cuarta noticia. Ya no hay excusas. José Gerí prohíbe 2 personas por moto y ordena intervenciones automáticas.
En un intento por recuperar el principio de autoridad en el país, el presidente de la República, José Gerí, anunció que mañana se publicará, es decir, hoy, el decreto supremo que prohíbe el tránsito de 2 personas a bordo de una moto en todo el país. La norma busca eliminar la ventaja táctica de los delincuentes y reducir la sensación de zozobra entre conductores y transeúntes. Y vamos con la noticia positiva del día, y esta viene por cortesía de Rocker Especialistas, está en bioseguridad. MEF viabiliza inversión de 284.7 millones de soles para fortalecer servicios de salud en Arequipa. El Ministerio de Economía y Finanzas viabilizó proyectos de inversión clave para el fortalecimiento de los servicios de salud en la región Arequipa con una inversión total de 284.70 millones de soles. Esta inversión permitirá que infraestructura de salud que estuvo paralizada se traduzca finalmente en servicios de calidad para miles de familias, fortaleciendo así la atención especializada y ampliando la cobertura en Arequipa, señalizó la ministra de Economía, Denise Mirales. Esto fue la hora 5 del día y los invito a que revisen las notas en nuestro sitio web altavoz.p. Vamos de lleno a la entrevista del día. Vamos a tener una hora completa con el abogado Luis Pacheco Mandujano, quien también postula a la Cámara de Diputados con el partido Aprista Peruano. Doctor, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí. Aaron, encantado de estar en el programa. Doctor, el IDL sigue mandando, desgraciadamente, en el Perú. Si bien ha perdido este poder que tenía, todo el poder que tenía cuando estábamos en el auge de la República Caviar, cuando Vizcarra era presidente, cuando tenían tomado por completo la Fiscalía, la JNJ, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Ahora hemos visto que no se le va a aplicar la ley APSI que permite fiscalizar los fondos que reciben las ONG a IDL. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que se esperaba, que cuando se modificó la ley de APSI para que ésta pudiera tener poderes y facultades de fiscalización a las ONGs, cosa que es absolutamente natural, Aarón. Sí. A ti, a mí, a cualquiera. Hay que explicar antes de qué se trata esa ley APSI. Eso es justamente lo que quiero hacer. A ti, a mí o a cualquier ciudadano nos fiscalizan en cuanto respecta a nuestros movimientos económicos desde las cosas más sencillas y simples. Por ejemplo, cuando tú vas a un supermercado, Metro, Plaza Vea, cualquiera, y pagas, ¿qué es lo primero que te pregunta la persona que está atendiendo en caja? Tu número de DNI, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera, en su sistema, que está interconectado con los sistemas bancarios, inmediatamente se ingresa a una base de datos en la que se registran los movimientos económicos. Y esto empieza a generar cruces que luego la unidad de inteligencia financiera puede establecer y determinar dónde hay operaciones sospechosas. De manera que si tú, por ejemplo, tienes un sueldo a lo fiscal de 14,000 soles mensuales, pero por mes gastas 50,000 soles, se despierta la alerta. Como José Domingo Pérez, por ejemplo, que gasta 50,000 soles cuando gana 14,000 soles. Desbalance patrimonial. ¿No? Y entonces, ¿de dónde pecata mía? ¿No es cierto? Entonces la UIF empieza a fiscalizar. Fíjate, en las cosas más sencillas, tú puedes comprar 1 kilo de arroz, 2 tarros de leche, etcétera, sumando, ¿no? Y todo eso va sumando. Entonces, si a nosotros nos fiscalizan, ¿por qué no se va a fiscalizar a las ONGs que en puridad jurídica son asociaciones civiles regidas por el Código Civil? Estas ONGs, sobre todo las de izquierda, reciben financiamiento extranjero de organizaciones internacionales, varias de las cuales inclusive a nivel mundial están cuestionadas por sus vínculos con aparatos criminales y delictivos, como por ejemplo el caso de George Soros. Claro. Se sabe que Soros es investigado por la ley RICO en los Estados Unidos y en Hungría también de la misma manera, sí, claro, por sus vínculos con organizaciones criminales vinculadas a la trata de seres humanos, específicamente la explotación del trabajo forzado, ¿no? Entonces, ese dinero que proviene del extranjero y que se canaliza aquí en el Perú, supuestamente para realizar actividades de defensa de derechos humanos. Qué bueno que lo pongan en supuestamente, ¿no? Sí, porque efectivamente es supuestamente. Luego te voy a explicar por qué es supuestamente. Ingresa a estas ONGs y nadie les fiscaliza. Nadie.
Nadie. Entonces, nadie sabe a dónde van esos dineros, en qué se utilizan, cómo se utilizan, no pagan impuestos en absoluto, ¿no? Qué rico, ¿no? Así que es para volverse millonario, como de hecho ha sucedido desde la década de los 80 que vienen recibiendo estos financiamientos. Doctor, ¿y también podrían recibir dineros de economías ilegales directamente y nadie fiscalizaría? Por supuesto, porque es una forma de lavado de dineros, ya que ingresa al circuito de los donantes internacionales que luego inyectan dineros a las ONGs y estas las reciben supuestamente para realizar acciones de protección de derechos humanos, y como nadie sabe si realmente está sucediendo de esa manera, entonces ya ha ingresado al sistema, pero sin fiscalización se devuelve el dinero y entonces ya queda totalmente blanqueado. Pero no como en el caso de aportes irregulares a partidos políticos, ¿no? Claro, lógico. Es exactamente la misma lógica. Entonces, el Congreso de la República decidió modificar la ley APSI para poder darle facultad. ¿Qué cosa es APSI? Son las siglas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esta agencia, este ente, ni siquiera puedo decir rector porque no regía absolutamente nada, no controlaba nada, estaba pintado en la pared, y aunque personajes como, por ejemplo, Carlos Rivera o la bloguera Palacios se esfuercen en tratar de decir que sí se entregaban informes, que sí se hacía rendición de cuentas, porque hay formatos en los que se tienen que entregar. Eso es completamente falso, porque ellos no rendían cuentas, sino que informaban al APSI lo que a ellos les daba la gana de informar. Pero eso es completamente, es como, a ver, ya, tú tienes tu sueldo de fiscal de 14,000 soles. Ok. Sí. Nadie te va a fiscalizar y tú empiezas a reportar lo que te conviene. Bueno, yo he gastado 3,000 soles, 2,000 soles en esto, y los otros 7,000 soles, y los otros 9,000 soles. Eso no lo informas. Entonces, distinto es que venga el aparato de fiscalización y te diga, a ver, fiscal Salomón, claro, usted gana 14,000 soles. ¿En qué ha gastado esos 14,000 soles? ¿Y cómo es que además ha gastado 36,000 adicional para sumar 50,000 si usted gana 14,000? Eso es fiscalización y eso es necesario, justamente para combatir el lavado de activos. Y en otro caso, el financiamiento al terrorismo, porque no te olvides que en Trujillo teníamos una ONG, Voluntad Transformadora, que recibía dinero del extranjero y supuestamente para la defensa de los derechos humanos, ¿qué cosa eran lo que hacían? Estaban formando, ideologizando, adoctrinando a niños, a los nuevos pioneritos de Sendero Luminoso, a los que les enseñaban primero a cantar himnos de Sendero Luminoso, canciones y ser formados en el pensamiento Gonzalo. Entonces, ¿es necesaria la fiscalización de las ONGs? Por supuesto, pero a estos lógico, señores... ¿no? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué tienen tanto miedo? Así es, efectivamente. Entonces, a estos señores les encanta la transparencia, que se transparente aquí, que se transparente allá, que se transparente por todo lado. Y cuando se les dice, a ver, transparenta tus cuentas, no, ahí sí no, es porque ese es dinero privado, ese no es dinero público. Oye, pero el dinero que yo gano de mi sueldo también es privado y sin embargo está sujeto a fiscalización. ¿Qué corona tienes tú por ser una ONG para que no se te fiscalice? Y sobre todo, cuando se utilizan estos dineros evidentemente para actividades políticas. ¿No es cierto acaso, por ejemplo, que el señor Carlos Rivera se le identificó participando en reuniones con los dirigentes de partidos políticos que se plegaron oportunistamente a los dirigentes de los transportistas que legítimamente reclaman por encontrarse en una situación de inseguridad y cuando amenazaron con el primer y el segundo paro que se registró el año pasado? ¿Ahí no estaba Carlos Rivera? La pregunta es, ¿qué hace un defensor de derechos humanos en una actividad política? ¿Así se defienden los derechos humanos en actividades proselitistas y políticas? Separemos las cosas, ¿no? Otra, la señora Jenny Dador, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿No es cierto que estaba participando en una reunión también donde se reunieron, donde participaron, para no redundar, donde participaron
dirigentes de diversas organizaciones políticas de la izquierda, de todas las variantes, y donde habían inclusive gente del Movadef, que es el brazo legal de Sendero Luminoso. En el magisterio, ¿no? Cuando después del golpe fallido de Pedro Castillo el 7 de diciembre de ese penoso año 2022, amenazaron con tomar Lima. Acuérdate que se hablaba de la toma de Lima, claro, y venían hordas financiadas por el crimen organizado para poder reclamar supuestamente contra la dictadura de Dina Boluarte. Lo dejaron tirados acá, ¿no? Y en esas organizaciones, en esas reuniones de organización, ¿no estaba Jenny Dador? Entonces, dime tú, ¿para eso está una ONG que defiende derechos humanos, para participar en actividades políticas de esa naturaleza? Por supuesto que no. Además, entonces, si estas organizaciones participan en la vida política, está muy bien, pero que lo hagan como lo que son, partidos políticos, y que no se disfracen de defensores de derechos humanos y que luego digan, a mí no me vas a venir a fiscalizar porque este dinero es privado. Y eso es lo que ha hecho el IDL justamente al presentar esta demanda, que ha sido canalizada al 6º Juzgado Constitucional de Lima, que de constitucional tiene solamente el nombre, donde despacha una señora Rocío del Pilar Rabines Briceño. Provisional, por cierto, ¿no? Para variar, ¿no es cierto? Y que además me recuerda, quizás las personas que son contemporáneas a mí, yo tengo 51 años y un poquito más antiguas, recordarán que a la muerte de Mariátegui muere en 1930, y pero antes había fundado el Partido Socialista del Perú en 1928. Muerto Mariátegui, asume la conducción del Partido Socialista Eudosio Rabines, que convoca al primer Congreso Nacional en 1931, y entre otras decisiones, el Partido Socialista se convierte en Partido Comunista del Perú, de donde luego viene una serie de ramas que llega hasta Patria Roja, Unidad y por supuesto Sendero Luminoso. Rabines, ese no es un apellido muy común, que digamos, como Salomón, por ejemplo. ¿Cuántos Salomón hay en el Perú? No muchos, algunos exministros por ahí, exministros. Son pocos y son fácilmente identificables, igual que Rabines. Yo me pregunto, ¿no habrá una conexión en el árbol genealógico de esta señora con esa línea que rojito, además de familia tiene una clara posición y una clara mirada de naturaleza comunista? Lo dejo ahí para que los investigadores se encarguen. Doctor, hablamos del IDL y hace un tiempo se develó que Jenny Romero Coro, camarada Lucero, terrorista de Sendero Luminoso, había sido defendida por Carlos Rivera. ¿Eso es cierto? Ella misma, en una entrevista que le hacen en la calle, dice: quiero agradecer al doctor Carlos Rivera por haberme defendido. Entonces, ¿es difamación decir que el IDL defiende a terroristas? No, pues ahí está la... Pero han condenado a Maelo por decir eso, por decirle a IDL que es filoterrorista. ¿Qué cosa significa la palabra filoterrorista? ¿No? Que tiene aprecio, cariño, amor, simpatía. El prefijo filo viene del latín filium, que significa hijo o afín. A ver si aprenden un poquito de latín los ignorantes del caviarismo, ¿no? Que se presentan en sus halos de superioridad moral e intelectual, pero son inmorales e ignorantes a rabiar. Entonces, que aprendan. Filium, filoterrorista, filium, afín al terrorismo. El que defiende a un terrorista no lo hace porque hay una razón económica de por medio, es decir, en el pago de honorarios profesionales. Claro, porque ni les cobran, ¿no? No, porque un abogado puede defender a un asesino, pero eso no convierte al abogado en asesino. Lo está defendiendo porque se toma sus servicios, ¿no es cierto? Y entonces el abogado da el servicio. Pero cuando un terrorista convoca a un abogado, como a Salas Arenas, que no cobra por sus servicios, y en este caso también al IDL y específicamente a Carlos Rivera, que no cobran por sus servicios, sino que lo hacen porque existe una identificación con el proceder, el accionar y el pensamiento de los terroristas, ¿eso no es ser afín al terrorismo? Y por lo tanto, filoterrorista. Entonces, ¿dónde está la difamación? ¿Usted sí diría que IDL es una ONG filoterrorista?
el que defiende a los terroristas sin que exista contraprestación económica de por medio, porque ya no es un servicio profesional, sino es una asistencia de vocación, entonces definitivamente pues ya no hay una relación patrocinado-cliente, sino una relación filium. Claro. Es como, por ejemplo, a ver, yo soy católico. A mí no se me ocurriría jamás, en el caso de que tuviera que defender a algún miembro de la Iglesia Católica, pero fuera de los casos de pedofilia o claro, esas cosas, no, jamás en mi vida. Pero por ahí algún sacerdote acusado por alguna tontería, no se me ocurriría pues, cobrarle. ¿Por qué? Porque yo soy católico. Claro. En ese sentido, mi defensa sería filo-católica. ¿No es cierto? Y no me voy a molestar por eso, porque efectivamente es cierto, es verdad. Claro. Entonces, ¿por qué se molestan y por qué se rasgan las vestiduras cuando se les dice que son organizaciones filoterroristas, si es que efectivamente definen a terroristas? Claro. Eso es como decir, oye, el cielo es azul. Sí, es un facto, como sabemos decir ahora, ¿no? Claro, entonces IDL defiende a terroristas. Ahí está Jenny Coro como muestra un botón de varios. Hay otros casos. Bueno, todos los que se han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que además se les pague indemnizaciones y hacerse pasar o hacerlos pasar como si fueran las víctimas cuando ellos fueron los asesinos. Y nosotros que somos las víctimas le hemos tenido que pagar. Sí. A ver, resarcir a los terroristas. Se mete un ratero a tu casa. Roba, viola a la doméstica que está en tu casa. Y tú escuchas esos movimientos, sales y como tienes un arma de fuego reglamentaria y con autorización, le disparas, no lo matas pero lo lesionas y después todavía te demanda y encima tienes que pagarle indemnización. El mundo al revés, ¿no? Es que en el Perú llueve para arriba, pues. Sí, una locura. ¿Y ahora qué se puede hacer, doctor? El procurador del Congreso tiene que presentar una apelación. Mira, el IDL planteó una demanda contra la ley APSI para solicitar que se declare inaplicable por colisión constitucional, es decir, la aplicación del control de constitucionalidad, en varios casos, ¿ya? En varios aspectos de la ley. La juez Rabines Briceño le ha dado la razón solamente en 3 de los 7 pedidos y que están vinculados con el artículo 4, literal U, de la ley APSI, el artículo 21, inciso 2, literal C, que dicen lo siguiente. Cuando las ONGs decidan realizar algún convenio con el Estado o alguna acción que involucre el despliegue económico de un financiamiento de parte de estas que reciben del extranjero, debe recibir la supervisión y aprobación de APSI. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa dice el IDL? Y la juez repite el argumento como sonsonete, es decir, como un tono musical simplemente que se repite, sin analizar realmente. Dice, el artículo 2, inciso 13 de la Constitución Política del Perú dice que todos los peruanos tenemos derecho a la libertad de asociación sin previa autorización. Exacto, efectivamente. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que la ley APSI dice? No. Ojo, la ley APSI no dice que para formar ONGs previamente tiene que haber una autorización. Eso no dice. No. Lo que la ley APSI en el artículo 4, literal U, dice es, si van a utilizar el dinero que viene del extranjero y que lo van a destinar a acciones que involucren a la vida pública y que involucren al Estado o despliegue de carácter económico, tienen que tener la aprobación de APSI para poder fiscalizar, pues, precisamente. Para evitar que vayan en contra del Estado, ¿no? Así es. Entonces son dos cosas distintas. No está autorizando la formación de ONGs, sino el despliegue económico de esos millones de dólares que reciben del extranjero. ¿Dónde está la inconstitucionalidad?
Pero lo peor de todo es que la juez se llama juez constitucional y lee la Constitución, pero de una manera totalmente distinta, porque mientras la Constitución dice A, la ley dice Z y no hay absolutamente ninguna conexión y declara fundada la demanda en ese aspecto. Sí. Luego en el artículo 21, inciso inciso 2, literal C, dice que es una infracción muy grave, pasible de imponer una multa de hasta 500 UITs e inclusive disolver la asociación, cuando se destinan esos dineros a infiltrarse a través de supuestas acciones de capacitación, que no son otra cosa más de adoctrinamiento, a los aparatos del sistema de administración de justicia, porque claro, tú ya los estás convirtiendo en parte educada de lo que después tú vas a plantear como argumento desde tu ONG para que ellos te den la razón. Eso es absolutamente inmoral. Y no solamente inmoral, sino que además es ilegal. Por lo tanto, es pasible de una sanción. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? No hay en absoluto. Así que entonces, sin embargo, la juez dice que esos dispositivos son inconstitucionales. Ahora, como la demandada es la presidencia del Consejo de Ministros, donde se encuentra la dependencia APSI, su procurador... El procurador de APSI, entonces. El procurador de la PCM. De la PCM. Tiene que interponer el recurso de nulidad. Pero también ha sido demandado el Congreso de la República. Así que también puede hacerlo. Así que el procurador que participa en este proceso también... ¿Y quién vería esa apelación? ¿Esta misma jueza? Mira, no. La apelación sube a la sala de apelaciones, donde hay 5 o 6 salas constitucionales. Pero a mí no me sorprendería que llegue justo, qué casualidad, a la sala del señor Ordóñez, a quien ya conocemos. Claro, que te apuesto. Que repuso Vela, Pérez, a Soraya Ábalos. Te apuesto lo que quieras a que esa apelación va a llegar justo a esa sala. Doctor, la sala liderada por Rocío Rabines Ridiseño determinó que las modificaciones a la ley APSI vulneraban principios constitucionales al intentar controlar políticamente el destino de los fondos extranjeros. Es decir, pero las ONG actúan de forma política, ¿no? Se meten en la política nacional, ¿no? Pero lo peor de todo es que no es un control político. Te vuelvo a decir, tú, en el ejemplo que te ponía, fiscal Aarón Salomón, ganas 14,000 soles y no das cuenta de lo que estás ganando, y por eso que puedes darte el lujo a lo José Domingo Pérez de gastar 50,000 soles al mes. Y entonces viene el órgano interno y te fiscaliza. Y tú vas a decir, ¿qué cosa es eso? Una persecución política. Claro, José Domingo Pérez, que dice cualquier disparate, es capaz de decir semejante sandez. Pero una persona cuerda, en ejercicio de su razón, podría decir un disparate de esa naturaleza. Hay un control político. No, lo que pasa es que en realidad ese es un alegato político, porque ellos, los miembros de las ONGs, participan en la vida política del país. Y está bien que participen en la vida política, pero que no sean hipócritas y que participen en la vida política disfrazados. Claro, las ONGs partido, ¿no? Son partidos políticos. Ese problema. Son partidos políticos. A los que nadie fiscaliza. Hace varios años atrás la izquierda le reclamaba a la iglesia y decía, no se meta en los temas políticos, métase en sus problemas de la iglesia. Si quiere hacer vida política, haga su partido político. Y ahora ellos hacen exactamente lo mismo que le criticaban a la Iglesia Católica hace 40 o 50 años atrás. ¿Esta jueza había recibido algún tipo de capacitación, charla, viaje del IDL? No lo sé, pero lo que sí sé es que esta juez también tiene en su despacho una demanda que tiene exactamente el mismo tenor de la demanda del IDL, planteada por la Asociación Civil Ojo Público, que como tú sabes es también otra ONG caviar. Así es. Y en ese proceso de amparo, donde también se pide la inaplicación de la ley APSI, porque ellos argumentan que hay una violación al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y otras sandeces más, han presentado un amicus curiae unas organizaciones internacionales
todas ellas financiadas justamente por los mismos que financian a Ojo Público y a todas estas ONGs. Y demás hierba, ¿no? Y que por esa razón ellos habían presentado, ya habían emitido comunicados rechazando la ley APSI. El Código Procesal Constitucional establece que para ser amicus curiae, en primer lugar, tú no tienes que tener interés en el tema que se discute. Y estas personas no tienen interés en la ley. Claro, sí. Por supuesto que lo tienen, pero ¿sabes qué? La juez ha admitido ese amicus curiae. Una locura. Y está a punto de dictar una sentencia. ¿Cómo crees que va a ser esa sentencia? Bueno, a favor del... Por supuesto que va a ser a favor del demandante, ¿no? ¿No es cierto? Yo ya lo estoy anticipando, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago referencia además a este tema? Porque Ojo Público, que tiene dentro de su portal una sección que se llama Suprema Fortuna, donde evalúa y analiza a todos los jueces del Perú en función de sus declaraciones juradas, hemos encontrado que efectivamente está ahí la señora Rabines Briceño, pero la información que se tiene es solamente hasta el año 2015. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque en todos los otros casos sí tiene muy actualizado Ojo Público hasta el 2025, pero la señora se queda en el 2015. Entonces, una de dos, como nosotros no estamos viendo permanentemente estas páginas, entonces podríamos especular, yo creo que con fundamento. Una de dos, u Ojo Público no hace su trabajo, el trabajo autoimpuesto en todo caso, de estar verificando los movimientos económicos de los jueces en el Perú de todos los niveles, o sí tenía la información actualizada hasta el 2015, pero como entró la demanda justo en ese despacho, borraron la información y se quedaron solamente en el 2015. Porque en su portal, cualquiera de ustedes que nos está viendo puede entrar al portal de Ojo Público y a Suprema Fortuna y buscar con el nombre de esta señora, Flor de María Rabines Briceño, y van a ver que la información solamente está hasta el 2015 y dice, no hay más información, pero si empiezan a buscar de otros jueces, toditos están actualizados y, oh sorpresa, con esta señora no. Entonces, repito, Ojo Público no hace su trabajo, el trabajo autoimpuesto, o lo hace selectivamente porque lo hace para todos los otros jueces menos para esta, ¿no? O lo otro es que la señora Rabines no presenta sus declaraciones juradas hace 10 años, lo cual ya sería motivo para que la Contraloría General de la República le caiga encima a esta señora por la omisión, que ya constituye delito, de emitir sus declaraciones juradas. O lo tercero, han borrado simplemente la información porque no convenientemente, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, doctor. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos. La multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, de reporteros,
técnicos, directores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando a su vez con el abogado Luz Pacheco Mandujano, candidato a diputado por el APRA. Doctor Pacheco, ¿qué hace estas ONG, principalmente el IDL, con el dinero que le llega al extranjero? No es para los proyectos, es puro gasto corriente, sueldos, ¿no? No solamente eso, sino que además existe un claro uso de estos dineros para financiar actividades políticas, ¿no? Uh-huh. Es conocido y se sabe que varias de estas ONGs se encargan de pitufear el dinero a otras ONGs en el interior del país para realizar actividades, muchas de las cuales ya inclusive rayan con el delito. Por ejemplo, la promoción del aborto. El aborto es un delito. O sea, un asesinato. Porque constituye un asesinato. Bueno. En contra de seres humanos que son indefensos. No, que no es un ser humano, que el embrión no es un ser... Ah, no, ¿qué es entonces? Un pollo que va a salir. ¿Qué cosa va a salir de ahí? Un pollo, un gato, ¿no? Entonces, promoción del aborto, que es un asesinato. Eso es apología al delito. Y sin embargo, lo presentan el tema disfrazándolo de derechos sexuales y reproductivos. Por el amor de Dios. Es que son campeones para disfrazar los semánticamente sus actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pedofilia, que también promocionan, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué cosa es la pedofilia? Cuando un adulto sostiene relaciones sexuales con un niño, sí, con un menor de 12 años, 10 años. No es pedofilia, ¿no? Sino es amor intrageneracional. Locura. Parecen musulmanes, Entonces, de esta manera disfrazan la apología a los delitos, y eso se canaliza precisamente a través de la promoción de estos falsos e inexistentes derechos, que no es otra cosa que la implementación de objetivos políticos diseñados en una agenda internacional que se inserta a los países del mundo. Eso no es defensa de derechos humanos bajo ningún punto de vista. No, pues. Segundo, por ideología, ¿no? También se inyectan estos dineros a supuestas ONGs que tienen la fachada de ONGs ambientalistas para frenar proyectos económicos mineros, azuzando y movilizando, aprovechándose de la ignorancia de las poblaciones andinas, que son básicamente a quienes terminan engañando, y generándole graves daños a la economía nacional. Nosotros, por supuesto, somos partidarios del desarrollo minero, porque el Perú es un país minero, ¿no? Eminentemente minero. Entonces, ¿cómo no vamos a explotar nuestra riqueza mineral? Pero no solamente se trata de explotar la riqueza mineral, sino de generar industria, que es un tema que bueno, podemos discutirlo en otro momento. Pero específicamente aquí, somos partidarios de la actividad minera del país, pero por supuesto con reglas claras y bajo todos los presupuestos internacionales de protección al medio ambiente. Por eso es que existe la legislación del PAMA, ¿no? Que es la adecuación del programa de adecuación al medio ambiente, ¿no? Para frenar o minimizar o reducir el impacto ambiental con la actividad minera. Entonces, pero a ellos no les interesa este tema, simple y llanamente es azuzar, a la gente le engañan, ¿no? Y empiezan a generar eslogans que tienen un impacto muy fuerte. En esto ellos son seguidores del doctor Joseph Goebbels, sí, el gran marquetero nazista, de Adolfo Hitler, ¿no? Que decía que la propaganda tiene que tener eslogans pequeños, pero que sean impactantes de manera tal que
la población lo entienda de una manera muy sencilla y además haga suya. Y repetirla hasta que se convierta en verdad, ¿no? Exacto. Entonces, aunque sea mentira, porque una mentira repetida 1000 veces termina convirtiéndose en una verdad. Eso es Goebbels. Y ellos han aprendido muy bien, porque te generan este tipo de eslogans. Por ejemplo, agua sí, conga no. Claro. Y ese eslogan encierra pues una serie de cosas, ¿no? Que vienen de un trabajo previamente realizado de adoctrinamiento de las poblaciones a las que, repito, aprovechando la ignorancia que les caracteriza, porque el sistema educativo en el Perú pues es una porquería, literal, es paupérrima. Entonces se les hace creer que va a desaparecer el agua, o que no va a haber agua pura, que va a ser contaminada y cosas por el estilo. Y entonces, claro, ya debidamente ideologizados, adoctrinados, entonces sale el eslogan, agua sí, conga no. Entonces, fíjate, este tipo de impactos son consecuencia de un trabajo previamente realizado. Y esta es una actividad que no tiene nada que ver con los derechos humanos y que incide directamente en el desarrollo del Estado y de la sociedad peruana, frenando y generando además caos y zozobra. ¿Qué es lo que buscan, pues, precisamente? ¿Y a quién le conviene que Perú no crezca económicamente en cuanto a la minería, a este especulador de minerales, a Soros, ¿no? Por supuesto, a uno de los que les interesa, ¿no?, es precisamente al señor Soros, porque luego él especula en el juego capitalista del mercado de acciones y entonces logra hacer las ganancias. ¿No se tumbó el Banco de Inglaterra justamente generando este tipo de cosas? ¿No es cierto? Entonces, es como Bin Laden, ¿no? Fíjate, Bin Laden compró acciones de seguridad en los Estados Unidos cuando estaban bastante bajas, proyectándose a que después del ataque del 11 de septiembre, todo el mundo iba a querer comprar seguros, y seguros de vida y también seguros particulares, y las acciones se dispararon. Entonces, Bin Laden, además de haber tenido el beneficio asesino de realizar esa acción contra los Estados Unidos, se volvió más millonario de lo que ya era, justamente con el juego capitalista. Entonces, sucede exactamente lo mismo aquí. No solamente Soros, es la Fundación Rockefeller, es la fundación de Bill y Melinda Clinton, es la fundación Gates. Es más, hay estados que inyectan dinero de manera directa a estas ONGs. Por ejemplo, la GIZ, que es la que se encarga de financiar a ONGs como por ejemplo al IEP, al Instituto de Estudios Peruanos, una conocida ONG caviar. Sí, claro. ¿Cierto? GIZ tiene recursos que provienen del gobierno alemán y que se canaliza precisamente a través de A Alemania no le conviene que los países latinoamericanos, y particularmente el Perú, que ha estado en un proceso de despegue con su milagro peruano, se estanque, y no solamente se estanque, sino decaiga. Por supuesto que sí. Igual Dinamarca y otros que disponen de dineros de los contribuyentes europeos para canalizarlos en el desarrollo de estos pseudoprogramas de acción política donde se encargan de introducir cambios de currículas educativas, modificaciones del pensamiento jurídico para que jueces y fiscales actúen de acuerdo a lo que ellos quieren que ellos, que los jueces y fiscales actúen. Es decir, es toda una red criminal, ¿no? Y digo criminal porque los dineros que provienen, repito, en su gran mayoría son maculados. Es falso que en Estados Unidos USAID, por ejemplo, que le inyectaba dinero aquí a personajes como al señor Marcos Infuentes. Para impulsar su agenda de ideología de género, ¿no? Así es, efectivamente. Y ese dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Pero USAID no ha sido catalogada por el jefe de la organización que creó el Estado norteamericano para ver precisamente este tipo de cosas, calificándola de una auténtica organización criminal, porque con ese dinero
financiaron actividades terroristas de Black Lives Matter, por ejemplo, en Estados Unidos, o la inyección de la nociva, enferma y retorcida ideología de género que se presenta Colombia, con, Perú, ¿no? con otro eufemismo llamado enfoque de género. Cuando la misma porquería es la autopercepción, que un niño puede ser hombre, mujer, más allá de su biología, ¿no? Más allá de su sexo. Bueno, esa es una idiotez que ni siquiera ellos se lo creen, ¿no? Claro. Doctor, a ver, vayamos con el caso entonces ahora de la caída, o bueno, el inicio del fin de Domingo Pérez. Ha sido suspendido 6 meses por la Autoridad Nacional de Control por violar el debido proceso en el caso Cócteles, que recientemente fue archivado definitivamente por el Poder Judicial. ¿Qué es lo que le tiene que pasar a Pérez, doctor? Bueno, no ha sido sancionado. Esta es una medida cautelar todavía. ¿No? Es una suspensión de 6 meses que viene como medida cautelar a propósito de el proceso disciplinario, ¿no?, que se le está siguiendo, y que podría concluir en una recomendación de destitución ante la Junta Nacional de Justicia. Debería ser así, ¿no? Por supuesto. Y te voy a decir por una sencilla razón que es muy potente. El fiscal, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Legislativo 052, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene varias funciones, pero 2 son fundamentales. 1, ser el garante del principio de legalidad, y ser defensor de los derechos humanos. Por eso es que en la Constitución de 1979, cuando se crea el Ministerio Público como un organismo constitucional autónomo, al fiscal de la Nación se le llama fiscal de la Nación y defensor del pueblo, porque ellos son los auténticos defensores del pueblo. Pero ya luego en la Constitución del 93 se sacó esa facultad y se creó la ONG más grande del Perú, financiada con recurso público, que es la Defensoría del Pueblo, que no defiende absolutamente nada. No sirve para nada. Y yo particularmente la eliminaría. Yo también le eliminaría la Contraloría. Porque es un parásito, ¿no? ¿Y la Contraloría también? ¿Usted la eliminaría? No, pero sí modificaría sus funciones y mecanismos. Claro. La Defensoría del Pueblo la eliminaría porque esas facultades son propias del Ministerio Público. Sí, claro, de acuerdo. Pero bueno, volvamos a este tema. Entonces, si el fiscal es el garante del principio de legalidad, hay que recordar qué cosa es el principio de legalidad. El principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se ha construido el Estado de Derecho en el mundo después de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, el Estado monárquico funcionaba a lo Luis XIV. Mi voluntad es la ley y el Estado soy yo. Y efectivamente, claro, lo que el soberano decía, eso era la ley. La Revolución Francesa acaba con el sistema feudal y la monarquía e impone un Estado de Derecho. ¿Qué cosa es un Estado de Derecho? Un Estado donde hay derecho, es decir, un orden jurídico. El soberano ya no es el rey, sino es el pueblo. Y la voluntad del pueblo, que es una voluntad abstracta, se traduce en una voluntad concreta, convirtiéndose en constitución política y ordenamiento jurídico. Por lo tanto, entonces, todos los ciudadanos, gobernantes y gobernados, tenemos que ceñir nuestras conductas a la ley. Aquí nadie puede hacer lo que le da la gana, sino lo que la ley dice. Si tú eliminas ese elemento... menos que te llames Borriti, ¿no? Si tú eliminas ese elemento, no hay Estado, pues. No hay Estado de Derecho y muere el sistema democrático. Ley de la selva, ¿no? Ese es el principio de legalidad. Entonces, llevado al campo del derecho penal, los juristas herederos de esa tradición de la Revolución Francesa, entre ellos el alemán Ansel von Feuerbach, y luego los padres del derecho penal, te estoy hablando del siglo XIX, Belling, List, entre otros, dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacer el derecho penal para que se adecue al Estado de Derecho? Porque antes, ¿cómo funcionaba el derecho penal? ¿Cómo se calificaba el delito? El delito era... ¿Con precedentes? El delito era... No, el delito era lo que el inquisidor decía que era delito. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si el inquisidor decía, Aarón Salomón está vestido de negro y lo he visto prendiendo una vela a las 12 de la noche, esos son los indicios de que este hombre estaba a punto de realizar una práctica satánica. Y eso, a mi juicio de inquisidor, porque para eso soy inquisidor,
constituye una grave violación de naturaleza teológica y por lo tanto debe ser enjuiciado. Y efectivamente lo llevaba ante el tribunal y el tribunal inquisitorial juzgaba. ¿Y cómo se sacaba la confesión de la persona? A punta de tortura, pues. Sí, pues. Y entonces, claro, si te estoy quebrando el brazo, ¿vas a aceptar o no? Sí, claro. Lo que te estoy imputando, por ejemplo. Entonces, el derecho penal post-Revolución Francesa dijo, ya no puede ser así. Solamente será delito aquella conducta que previamente esté tipificada en un catálogo de conductas delictivas, a la cual le llamaremos Código Penal. Y entonces surge el nullum pena, nullum crime sine ley. Es decir, no hay delito ni pena si previamente no está escrita en la ley. Y eso lo recoge el Perú desde la primera Constitución de 1823 hasta el día de hoy. Y en nuestra Constitución actual está en el artículo 2, inciso 24, literal D, que dice: nadie puede ser procesado por un hecho que en el momento de su realización no se encuentre expresa e inequívocamente tipificado en la ley. Ese es el principio de legalidad. ¿Quién debe defender el principio de legalidad? Te repito, el fiscal. Eso está en el mandato, artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero este fiscal, José Domingo Pérez, lleva a juicio a la señora Fujimori y compañía. Por hechos que no son delitos. Y hago hoy día los guachafos dicen el disclaimer, ¿no? Yo no soy fujimorista, jamás en mi vida podría ser fujimorista. Es más, a mí la señora Keiko Fujimori me parece una de las personas, desde el punto de vista político, más despreciables que pueden haber en el país. Pero eso no significa que yo voy a avalar la violación de principios sobre los que se construye el Estado de Derecho y la democracia. Yo defiendo principios. Claro, no personas. Independientemente de que estos principios puedan ser también utilizados por las personas a las que yo desprecie en términos políticos. A mí no me importa eso. Defendamos el Estado de Derecho. Entonces, la lleva la señora Keiko Fujimori y compañía a juicio. Primero una larga investigación donde la ha metido a la cárcel 3 veces, más de 400 días. ¿No es cierto? Acusándola de un delito que no existe en el Código Penal, por el amor de Dios. Pero porque algo tan simple no lo pueden entender, ni tampoco los jueces, porque los jueces avalaban esas prisiones preventivas. Porque claro, si tú tienes a un fiscal todopoderoso que dice, estás en contra mía, métanlo preso, y tienes a un carguancho que efectivamente te mete preso, y un presidente de arriba y tienes a la prensa que avala eso, claro, ¿no? A la prensa masiva donde desayuno, almuerzo y comida te dice, sí, eso es correcto, él es el hombre del año, él es el héroe. Entonces la gente que es ignorante en materia jurídica pues dirá, bueno, será pues, y además están metiendo presos a corruptos, aplaudo, ¿no? Está muy bien. Oiga, pero violó el principio de legalidad. Entonces, si ese hecho no se encontraba calificado en la legislación penal, porque él le imputa actos de percepción de aportes económicos a la campaña del 2011 y el 2016. Pero el delito no se inventó sino todavía hasta el 2019. Entonces no hay retroactividad. No, pues, en absoluto. ¿Y cuál era el argumento estúpido de José Domingo Pérez? Decía, no, en la Corte Suprema ha dicho César San Martín. ¿Y qué cosa? César San Martín es Dios, él es el Código Penal, él es el legislador. Además, César San Martín nunca dijo eso. No se lavó las manos con Pilato, ¿no? En una sentencia, lo que él dijo es que lo que existen son modalidades de lavado de activos que podrían ser evaluadas no como aportes de campaña, sino si directamente hubiera sido entregado a personajes que luego habrían utilizado en la campaña para blanquear ese dinero y devolverlo. Doctor, pero tiene que terminar preso Domingo Pérez, ¿no? Porque lo que ha hecho realmente no tiene nombre. O sea, no estoy hablando de Keiko Fujimori. No. José Domingo Pérez ha destruido el Estado de Derecho y el sistema democrático en el Perú, emputeciéndolo. Perdóname esta expresión, pero es la que corresponde. Ha emputecido. Lo ha convertido en un burdel asqueroso, y todo gracias a ¿quiénes? A los que lo han sostenido atrás. Y de él, precisamente, la prensa Odebrecht, es decir, la prensa que corresponde al Grupo El Comercio y a La República. Hay que decirlo claro, sí. ¿No es cierto? ¿Ya? Y al delincuente Vizcarra. Todos ellos disfrazados de luchadores anticorrupción. ¿Dónde está Vizcarra el día de hoy? Preso, donde por corrupción. Falta Pérez. Así es. Entonces, corresponde
sancionar o no al fiscal Pérez? Por supuesto que sí, porque ha violado el principal objetivo para el cual existe el fiscal, el principio de legalidad. Si un fiscal viola el principio por el cual el fiscal existe en el planeta, ya no tiene nombre, pues, definitivamente. Tiene que ser expectorado, destituido, procesado y encarcelado. Claro, Eso es lo que y lo mismo ocurrió no solamente con Keiko Fujimori, sino también con la expresidenta Alan García, ¿no? Bueno, Una detención preliminar se requirió, y el Poder Judicial también, cómplice del fiscal Domingo Pérez, la aceptó por una conferencia de prensa que supuestamente de $100,000 por la que se pagó impuestos, y se habló de una coima diferida. Ha sacado términos que escapan a la lógica. Bueno, ¿no? por eso te digo, lo que pasa es que Pérez y Rafael Vela han destruido el sistema de justicia, han envilecido todo lo que significa derecho penal, ¿no? Y ellos han creado falsas doctrinas que en cualquier país del mundo causarían risa, pues, y dirían, qué idiotez están hablando, claro, que es una coima diferida, estos ¿no? Estúpidos, ¿no? Pero claro, aquí en el Perú, como han tenido el aval de la prensa, que tiene una potencia y un poder enorme de dibujar la realidad y hacerle creer a la gente de que lo que es verde no es verde, sino más bien es rojo, ¿no? Entonces lograron tener esta Pero eso no es gratis, doctor, porque según Jaime Villanueva, el diario Comercio vendió su línea editorial a cambio de información de primera mano, información en vivo, ¿no? ¿No es cierto acaso, del caso de la Bajata? ¿No es cierto acaso que la señora Patricia del Río, periodista de radioprogramas, en un chat de WhatsApp familiar, hablando a sus tías y primas, les dice: yo vengo conversando con el fiscal Rafael Vela, el mejor fiscal del Perú, para ver cómo se le va a dar el tratamiento periodístico a las pruebas? ¿Qué cosa es tratamiento periodístico a las pruebas? Filtración. Publicar lo que le mandan, ¿no? Así es, que además es una violación al principio de reserva de los procesos. Claro, porque conocíamos en vivo y en directo lo que declararon los brasileños, doctor. A través de Villasís, exacto, IDL, ¿no? Y fíjate, IDL tiene colgadas varias de las diligencias realizadas en Brasil, y están en su canal de YouTube, cuando esas diligencias las filmaba el Brasil, el Ministerio Público del Brasil, y nunca han salido del Brasil, pero están en el canal de YouTube del IDL. Extraño, ¿no? La señora Villasís tenía la información directo en directo. Ya ni viajaba. ¿No es cierto? ¿Ya para qué van a viajar? Pues si tenía la información directo en directo. A eso, ¿y quién le daba la información? Evidentemente, Domingo Pérez y el otro sátrapa, ¿no? A eso súmale el hecho de que el Grupo del Comercio tiene un directorio de la familia de Rancio Abolengo, de los Miró Quesada, donde uno de los accionistas, el mayor de todos los accionistas, es el señor Pepe José Graña Miró Quesada. Pepe Graña Miró Quesada, sí. Así es. Dueño de Graña y Montero. Socio directo de Odebrecht. Entonces, por el amor de Dios, si no quieren darse cuenta de esta relación Odebrecht, Graña, el comercio y todos sus aparatos mediáticos puestos a disposición, ¿no? O se quiere ser ciego, o francamente ya tiene una lesión cerebral. Por letrista, muy clara su participación. Acá tenemos un libro que usted ha escrito, El inhumano derecho penal de una funesta concepción de los derechos humanos. Una pequeña, en breve, porque ya acabamos. Esta es mi 9ª producción bibliográfica. Recientemente acaba de salir a la luz, hace 4 semanas, por la editorial AIC, a la que agradezco mucho por los acabados. ¿Y de qué trata? Justamente sobre el principio de legalidad del que hablábamos. Sí. Porque en el Perú se siguen enjuiciando a militares, acusándolos de crímenes de lesa humanidad, cuando en el Perú no existen delitos de lesa humanidad. Recién en el 2002, ¿no?
Pero esa es la incorporación del Perú al Estatuto de Así Roma es. y a la Sí, Convención de antes no había eso, Imprescriptibilidad. Antes no había. Ni siquiera para no terroristas, había. ¿ah? Pero eso no significa de que en el Perú ya a partir de esa adhesión existan crímenes de lesa humanidad, porque eso todavía no existe. Entonces la pregunta es cómo por hechos de los años 80, que ya prescribieron en el tiempo, le sigues procesando en nombre de los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad. Por eso le llamo el inhumano derecho penal de una funesta concepción de los derechos humanos, porque otra vez las ONGs que defienden a terroristas, dime cuántos terroristas de Sendero Luminoso conoces tú que sean procesados por crímenes de lesa humanidad. Ninguno, no hay ninguno. Al contrario, Solo César militares San y- Martín les aplicó la prescripción Claro, con Salas Arenas, Militares y policías sí. pero a los militares y policías imprescriptibilidad. Por eso he escrito De este acuerdo. libro. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Nos vemos el lunes. Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Chao, chao.